la Facultad de Derecho, a nombre de nuestra directora, la doctora María Elioba Castañeda Rivas, y el licenciado Fausto Ledesma Rocher, jefe de la División de Universidad Abierta, les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia a esta conferencia intitulada Situación actual de la reforma política del Distrito Federal, a cargo del doctor José Luis López Chavarría, a quien les pido le demos un fuerte aplauso. Antes de empezar, voy a leerles un breve síntesis curricular. El doctor José Luis López Chavarría es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Cuenta también con un diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política, impartido por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España. Sus estudios de licenciatura los realizó en la Facultad de Derecho de la UNAM y en la que se desempeña como docente de la materia Sistema Político Mexicano. Ha sido investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es Premio Nacional de Estudios Municipales, otorgado por la Secretaría de Gobernación. Tiene publicado diversos trabajos sobre Derecho Constitucional y Derecho Electoral. Entre sus libros se destacan Las elecciones municipales en México, cuya tercera edición se encuentra preparando, Avatares de la Reforma Política Capitalina. Actualmente se desempeña en el área de políticas públicas que depende del abogado general de la UNAM. Sin más, le cedo la palabra al maestro. Muchas gracias, estimado maestro y amigo. Buenos días a todos. Como suele suceder en este tipo de eventos académicos, comienza uno dirigiendo estas palabras que son de profundo agradecimiento a los directivos de la Facultad de Derecho, la doctora Elioba Castañeda, y en particular a nuestro jefe de USUA, el maestro Fausto Ledesma, en particular también a la compañera Grisel, quienes me hicieron el favor de invitarme para estar en una mañana de octubre ya finalizando y poder compartir una temática que pudiera y espero que sea de interés. Y coincidentemente, al invitarme a esta temática, a esta conferencia, pues coincide con la presentación de un nuevo libro que tiene que ver directamente, ¿no?, con la situación de la reforma política en el Distrito Federal. Le agradezco a todos ustedes, a mis colegas docentes, a mis alumnos y a la comunidad estudiantil en general de esta facultad. Un amigo ocurrente ya lo decía hace poco, ¿verdad? Y creo que en la enfermedad y en la presentación de libros o de nuestras ponencias es donde se conocen a los amigos, ¿no? Entonces tengo cierto que ustedes son unas personas que me favorecen con esa distinción. Desde luego, no pretendo hacer un análisis pormenorizado de una materia que en sí, por su propia naturaleza y característica, resulta compleja. Simplemente trataríamos de hacer algunos trazos generales que los lleven a ustedes a comprender el estado actual en que se encuentra en lo que se ha denominado la reforma política al Distrito Federal y poder entender sus alcances, sus implicaciones, su trascendencia, que como ciudadanos defeños, ¿no?, dentro de poco tiempo vamos a observar y ojalá y sea en nuestro beneficio. Quiero destacar como prolegómeno a esta breve plática, pues un poco la motivación que me lleva el que hoy en día esté presentando la temática que nos ocupa, ¿no?, y que tiene que ver precisamente con el haber redactado o escrito el presente libro que está por presentarse. Tiene poco que salió de la imprenta. Pues bien, quiero destacar que la motivación de esta investigación surge de manera coyuntural, de manera coincidente, como suceden luego muchas cosas en la vida, ¿no?, que sin proponérselo, pues, finalmente da un resultado, tenemos un producto.
cuando me toca colaborar o desempeñarme laboralmente en una delegación política al oriente de la Ciudad de México, concretamente la delegación política de Iztapalapa, y tener que conocer, enfrentar y padecer el complejo entramado legal, constitucional, administrativo, que rige la actividad de gobierno de una delegación política, ¿verdad? Desde luego que para una persona que provenía de la investigación jurídica, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues la experiencia resulta interesante, sí, aunque radicalmente contrastante con las actividades que se vienen desempeñando en la UNAM como académico universitario, que válidamente llega uno a cuestionarse por qué diablos vine a caer aquí, porque le permite a conocer a uno, sí, otra realidad y valorar, así fuere en parte, la complicada tarea que reviste el gobierno delegacional, tanto por la cantidad de servicios públicos que tienen que prestarse, ¿no? Impresionantes. Los conflictos vecinales y comunitarios que tienen que atenderse, las complejas y desgastantes negociaciones políticas que tienen que emprenderse en una demarcación territorial tan grande y problemática como lo es Iztapalapa. Basta decir, para que tengan una idea, que tan solo su número poblacional alcanza casi los 2 millones de habitantes y que día a día, como señalaba, reclaman alumbrado público, desasolve, seguridad pública, balizamientos y un largo etcétera, que le cuesta a uno trabajo pensar cómo se le pueden dar solución a esa infinidad de reclamos ciudadanos y vecinales, porque además todo ello con un presupuesto en realidad mínimo. Casi de milagro, día con día, se desempeñan ese tipo de servicios públicos o de gobierno delegacional. Pues al retornar de manera fugaz otra vez a la vida académica, tuve la oportunidad de ocuparme de analizar pues todo ese entramado normativo capitalino y las propuestas de cambio que se enarbolan en la llamada reforma política del Distrito Federal. Casi para concluir el presente estudio, con su enorme generosidad y grandeza que siempre lo distinguió, y me refiero al doctor Jorge Carpizo, tuvo a bien prologar la investigación. No obstante, circunstancias fortuitas provocaron que su culminación definitiva y por tanto la publicación correspondiente se retrasara más de lo debido. Por tanto, si bien el prólogo del maestro no fue el último redactado, sí quizás sea el último que aparezca publicado. Pasaron varios meses en que la investigación quedó como abandonada, en estado de hibernación, y de contar con el tiempo y las condiciones para finalmente poder terminarlo. Aquí también nuevamente se hilvana un hecho providencial, como fue la invitación a publicar de un estimado amigo queretano, que con su esfuerzo está haciendo crecer en esa entidad federativa una importante editorial en materia jurídica, la editorial FUNDAP, que es la Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política. Me refiero al maestro Rodolfo Vega Hernández, quien impidió que el presente trabajo quedara inédito. No obstante, tengo que reconocer que por los giros inesperados que da la vida, pues sí me va un remordimiento para con mi inolvidable maestro Jorge Carpizo,
que ante lo súbito de su desaparición física, hoy la investigación sea dedicada in memoriam. Aunque sea así para tranquilizarme en mi fuero interno, puedo señalar, aunque tarde, ¿verdad? Como tal parece ser una nota característica en mí, maestro, pero se cumplió. Y en esas tardanzas, pues las cosas se van desfasando. Decía el exabogado general y ahora presidente de la CNDH, quien tuvo a bien hacer la presentación del libro de referencia, y me refiero al maestro Raúl González Pérez, en la presentación del trabajo, dice que la última reforma política del Distrito Federal no había sido aprobada en el Senado. Y resulta que apenas lo acaba de escribir y tal parece que llevándonos la contraria, en una sesión rápida del Senado de la República, y me refiero del 28 de abril de 2015, aprueban una parte o una propuesta de lo que entienden debe de reformarse constitucionalmente en materia política y de gobierno del Distrito Federal. Claro, eso lo dijo el Senado. Para terminar el proceso de reforma constitucional establecida en la Carta Magna, falta lo que al respecto digan o señalen la Cámara de Diputados y el tiempo que en su momento se lleve para contabilizar el voto de las legislaturas de los estados, tal como se establece en el procedimiento de reforma constitucional, ¿no? Y desde luego, pues ya estamos hablando en un nuevo contexto capitalino, me refiero a un contexto político electoral, cuando en las pasadas elecciones federales y locales, por darles un dato de cómo todo esto va cambiando, un partido político cuyas siglas se conocen como Morena, ¿verdad?, tuvo un triunfo importante en la capital de la República, y dentro de poco se verán giros innovadores o no conocidos hasta hace unos cuantos meses, cuando otro partido político, ¿verdad?, llegó a tener durante más de 15 años la hegemonía de la Asamblea Legislativa y en la titularidad de jefe de gobierno del Distrito Federal. Hasta aquí, pues, un poco el contexto a manera de prolegómeno que nos permita situar, ¿no?, en tiempo y espacio lo que me llevó a redactar la situación actual de la reforma política capitalina, que yo la intitulo Avatares, ¿verdad?, de la reforma política capitalina. Estando aquí reunidos, quizás cabía una pregunta: ¿qué trascendencia reviste estudiar el Distrito Federal? Desde luego es importantísimo, porque estudiar el Distrito Federal, por un lado, es reencontrarnos en lo que hemos sido como nación. No estamos hablando únicamente de un gobierno local, nada más, un gobierno local común y corriente. Cuando analizamos la historia política o la evolución constitucional del Distrito Federal, nos reencontramos en la historia de lo que hemos sido como nación, en su inestabilidad política, en sus sufrimientos, en sus crisis, en sus azonadas, ¿no?, que reflejan lo que hemos sido como Estado mexicano. Basta recordar que inclusive a esas graves situaciones de inestabilidad política, la sede de los poderes federales no siempre han podido estar asentados en lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. Habían tiempos tan difíciles que cuando se estaban discutiendo cuestiones importantes para la vida capitalina, los asambleístas de ese momento casi decían: tiempo, tiempo, se oyen los cañones de las tropas invasoras y tenemos que trasladar la sede de los poderes federales a otro lugar que resguarde mínimamente la integridad de nosotros como parlamentarios y con ello también nuestra integridad física. Y nos referíamos a la invasión norteamericana
de 1847, en la que, pues lamentablemente, para poder finiquitar ese trago amargo, ¿no?, de la historia del país, se hayan tenido que llevar más de la mitad de nuestro territorio nacional. Hubo ocasiones en que tuvo que asentarse en el estado de Veracruz, en el estado de Querétaro, y en fin, el solo hecho de ocuparnos del Distrito Federal es reencontrarnos a ese pasado sí glorioso, pero con tragos amargos, con sinsabores, con alegrías. ¿Y qué tal parece cuando digo este tipo de fraseología, ¿no?, que pues es una ciudad que aquí nos tocó vivir? Implica, desde luego, también, desde otra perspectiva, atender los retos que enfrentamos como sistema federal mexicano, que paulatinamente se está articulando y se está definiendo. Hablar del Distrito Federal es, desde luego, también referirse a la sede de los poderes federales, pero como lo señalaba acertadamente el doctor Carpizo, es la casa de un importante núcleo de población que demanda lo propio, es decir, sus derechos políticos, que no siempre han sido explícitos en una ciudad como el Distrito Federal. Se nos han disminuido, han habido actitudes pichicatas en las cuales durante inclusive mucho tiempo a los defeños se nos consideraba como ciudadanos de segunda clase por no tener explícitos una serie de prerrogativas electorales que nos permitieran elegir a nuestros gobernantes. Comparte un territorio al que le tocó sí ser la sede de los poderes federales y que es por ello distinto, pero no totalmente ajeno a las demandas jurídicas, políticas y sociales como cualquier otra entidad federativa. Simplemente escoger la sede de dicha entidad, y me refiero a la sede del Distrito Federal, desde su nacimiento mismo, ha sido una de las decisiones más controversiales que tuvieron que tomarse. Si analizamos el texto constitucional de 1824, en la parte relativa al diario de debates, cuando se surge como Estado independiente y adoptarse una forma federada de organización político-territorial, una cuestión básica que surge dentro del tapete de las discusiones: sí, un sistema federal implica, por un lado, un sistema de gobierno dual. El encargado o la órbita que van a ejercer los poderes federales y el propio de las entidades federales. El gran dilema fue, bueno, ¿cuál va a ser la casa o la sede de los poderes federales? No se tenía hasta en esos momentos, ¿verdad?, que haber determinado esa situación. Razones históricas, políticas y geográficas determinaron finalmente que lo que es y conocemos como hoy, como la Ciudad de México, fuera donde se asentaran los poderes federales. Claro, nada más que en ese momento esta ciudad capital pertenecía o correspondía a lo que hoy conocemos como el Estado de México, ¿no?, a los mexiquenses. Pues sí, bonito para los que opinan, pero siempre y cuando, ¿verdad?, pues no les van a menguar su integridad territorial. Cuando los diputados del Estado de México se enteran que van a perder su gloriosa y brillante capital en favor de los poderes federales, no, pues les tuvieron el coraje de su vida. ¿Por qué no piensan en otra entidad federativa? Ya les gustó, ¿verdad? Fue precisamente Fray Servando Teresa de Mier, ¿no?, con su característica grandilocuencia, la que en la serie de debates finalmente
inclinó que el Distrito Federal se asentara en la Ciudad de México, con una limitación territorial que era más pequeña en realidad a la que hoy en día tenemos. En antaño, tenemos que decir que quienes se ocuparon de analizar el Distrito Federal lo hicieron primordialmente desde una perspectiva histórica, puesto que desde la cuestión jurídica y política poco se podía decir, y se enfocaba o se llegaba a la absurda concepción de gobierno como un departamento administrativo, ¿verdad? Desde 1928 hasta 1993 propiamente, ¿no? También a que los capitalinos se nos etiquetara como de segunda clase por tener restringidas varias de las prerrogativas políticas en comparación a los ciudadanos de provincia. No existía lo que hoy conocemos como Asamblea Legislativa, cuyo antecedente es la denominación Asamblea de Representantes. No existía la figura del jefe de gobierno, sino se tenía la presencia del regente de la ciudad o el jefe del departamento del Distrito Federal, cuyo nombramiento y remoción dependía directamente del presidente de la República. Y para acabarla, pues como desde 1928 se suprimieron en el Distrito Federal las llamadas municipalidades, la presencia de la institución municipal por delegaciones políticas, cuyo nombramiento también pertenecían a las esferas administrativas centrales, pues realmente los defeños nos quedábamos nada más mirando. Era este esquema de gobierno que prevaleció durante muchas décadas. Por el contrario, ¿verdad? Como todo ciclo histórico termina e inicia uno nuevo, el estudio jurídico de la capital del país, con una serie de cambios a nivel constitucional conocidos como reforma política, en donde se han dado cambios muy importantes, pues con todos estos cambios, la capital del país día a día cobra mayor interés, ¿verdad? Diversos factores han contribuido a ello, como los cambios así sean paulatinos, digo, se han podido avanzar como el contexto político lo ha permitido, se ha ido avanzando, pero de mini pasitos, ¿no? No se ha podido dar el paso más grande porque las desconfianzas, las incertidumbres, los miedos, los recelos no lo permiten, ¿no? Pero así sea a mini pasitos, algo se ha ido avanzando, ¿no? En las bases constitucionales de su organización. Desde luego, pues también llama la atención la puesta en práctica, ¿no?, de interesantes y controvertidas reformas legales en el Distrito Federal. Algunos dirán que son de vanguardia, algunos que van contra los principios de la filosofía conservadora dentro del Estado mexicano, como la permisibilidad del aborto, ¿no?, o la unión de personas del mismo sexo. Hoy en día, por decir, los triunfos electorales que había tenido un mismo partido de izquierda, ¿no?, el PRD, por ya casi 2 décadas en la Ciudad de México. Pero ahora las expectativas e implicaciones que surgen con la presencia del partido cuyas siglas son Morena de López Obrador, donde tuvo un triunfo importante en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en varias delegaciones políticas también ratificó su triunfo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el esquema de gobierno? ¿Qué implicaciones políticas, administrativas se va a generar con todo ello? Antes, por decir, los naturales desencuentros del presidente de la República y el jefe de gobierno capitalino, que llevaba a que en reuniones públicas, para no darse la mano, así sea de manera pública, tenían que salirse por la puerta de atrás o hacerse como que estaba volteando para otro lado mientras pasaba el señor presidente, y de esa manera se veía
la distancia y la autonomía política entre el gobierno federal y el gobierno capitalino. Ahora, en los nuevos tiempos, una nueva forma de interrelación, donde vemos que el jefe de gobierno pues muchas veces entra y sale de Palacio Nacional. Por todo ello, ¿no?, al haberse abandonado ese estado inmóvil, pues los estudios han dejado de ser estrictamente históricos o mayormente históricos, por todo lo que se ve que viene, y pues todo esto desde luego ya resulta interesante. El tema de la reforma política del Distrito Federal desde luego no es un tema sencillo, ¿no? No es un tema que resulta complejo, porque es entender y comprender el esquema de organización capitalina dentro de un entramado constitucional llamado sistema federal, y poder sacar ahí precisiones y notas particulares dentro de este esquema llamado federalismo mexicano, cómo se organiza y cómo se gobierna el Distrito Federal. Piensen, por ejemplo, ustedes, y en sí, hablar del régimen de distribución de competencias en el sistema federal, en sí es complicado, ¿verdad? Los maestros constitucionalistas, o en sus clases de teoría constitucional, nos vamos a encontrar pues más de 15 reglas para entender lo que corresponde a los poderes de la federación y qué corresponde a las entidades federativas. Sí, el artículo 124 constitucional da una regla general, pero hay reglas específicas, reglas que en ningún caso las entidades federativas pueden, reglas en que no, complicado. Y luego pues nos encontramos reglas específicas de gobierno entre gobierno federal y gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Lo que lo complica aún más, porque el Distrito Federal, por más que en las tendencias de la reforma política han sido equipararlo o asimilarlo a una entidad federativa más, pues desde luego el hecho de ser sede de los poderes federales lo va a identificar por siempre. Le va a colocar una etiqueta que ningún otro estado va a poder tener. Y ahí nuestro intento de ir comparando cómo estaba regulado un aspecto del Distrito Federal y cómo las subsecuentes reformas también que se fueron aprobando nos van mostrando pasitos cortos, vacilantes, y que todavía pues no se ha podido llegar a un final deseado. Estamos todavía como a mitad del camino, y aquí tenemos que echar culpa, sea porque pues ni los propios actores políticos, entiéndase gobierno federal y los propios integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tienen plena claridad de lo que buscan, O sea, les estoy hablando de que la naturaleza jurídico pues, es compleja. Entonces hay que tenerlo claro, hay que tener certeza de lo que se busca, de cuál es el resultado final al que se quiere llegar, y eso implica estudio, reflexión, meterse a estudiar bastante para poder tener este pleno conocimiento. Y los legisladores generalmente pues no se caracterizan mucho por eso, sea porque en ocasiones las propuestas pues son pretensiones interesadas, ¿no? Son luchas finalmente políticas, luchas de poder. Lo que se está planteando en el fondo es: suéltalo tú para que me lo quede yo, ¿no? La tendencia de que en los poderes del Distrito Federal asuman una responsabilidad mayor, que prácticamente dejan en la inacción o en muy pocas materias al gobierno federal. Y el gobierno federal dice: no, momento, porque se va a dar el absurdo que en muchas materias o en algunas materias, ¿no?, me dejas en un estado de inacción y de indefensión que puede traer con estas consecuencias.
Desde luego, hasta ahora la naturaleza jurídica del Distrito Federal ha sido poco estudiada por la doctrina mexicana, y en el terreno legislativo, como se ha visto, la tendencia se ha concretado a tratar de equipararlo como si fuera una entidad federativa más, lo cual resulta erróneo o insuficiente a tratar de equipararlo con una entidad federativa, porque considerando las particulares condiciones que presenta, esto no va a poder suceder. Finalmente, para entrar ya en concreto de algunas propuestas que la última reforma aprobada por el Senado se pretenden implementar, consideramos que el reto de todo esto es encontrar, no es fácil, ¿no?, la mejor manera de convivencia entre los poderes federales, que finalmente su sede es su casa, y el gobierno local, ambos establecidos en la misma ciudad, ¿no? Y esto viene desde 1824, ¿no? Imagínense ustedes cuando se establece por vez primera a nivel constitucional en la Constitución Federal, ¿no?, del 4 de octubre de 1824, esta peculiar forma de organización político-territorial, el desbarajuste en sí que inicia cuando finalmente determinado que la Ciudad de México sea la sede de los poderes federales, pues empezó ahí el relajo, por la gran reticencia y desconfianza que en un momento dado, en un mismo territorio, se dieron. Por un lado, sí, ya teníamos la presencia de los poderes federales, pero resulta que todavía algunas autoridades estatales, otrora mexiquenses, algunos integrantes del ayuntamiento, pues todavía estaban metiendo en sus cajas la serie de enseres personales y de archivos administrativos, porque tenían que ir ahuecando el ala. Algún día fue parte de su territorio, pero esto ya no lo sería más. Y desde luego, para el ejercicio de gobierno primero, primario, primigenio, en la capital de la República, pues era un verdadero galimatías constitucional, legal, administrativo, por la coexistencia de estas distintas autoridades, así fuera de manera transitoria, ¿verdad? Teníamos al presidente de la República, ya al recién nombrado gobernador del Distrito Federal, autoridades municipales mexiquenses que todavía no se iban, y entonces, qué verdadero caos, esto no es lo más conveniente. Y ya desde entonces, en el recelo y para demostrar quién manda dentro de un sistema federal, se creyó conveniente, y así establecieron como fórmula constitucional, que mejor los poderes federales asumieran de manera directa el gobierno político constitucional del Distrito Federal. Ya nada más que las autoridades mexiquenses acaben de juntar sus cosas y se vayan, y ya no los queremos más. Inclusive en 1824 hubieron limitaciones electorales muy grandes para que los defenios de ese entonces pudieran participar políticamente. Peculiar forma de organización y de integración de las autoridades del Distrito Federal llevó a que por mucho tiempo se considerara que lo más conveniente a manera de evitar conflictos es que el Distrito Federal, y a través de los poderes nacionales, fueran los únicos responsables de asumir las responsabilidades de gobierno. Y es muy importante hoy en día, salvando ya estas diferencias entre gobierno nacional y gobierno del Distrito Federal, si consideramos situaciones como las que a continuación describo, que tenemos que olvidarnos de este tipo de disputas para entrar a un nuevo estadio o a una nueva frecuencia que reclaman y que plantean los tiempos actuales.
como es el gobierno de las zonas metropolitanas. ¿A qué me refiero esto? Por decir, estudios antropológicos, ¿no?, y de geógrafos señalan como en 1900, por decir 72, la expansión de la mancha urbana llegó a zonas tradicionalmente agrícolas y ejidales. Según la investigadora Jimena del Carmen Iracheta, fue aquí cuando se conformó lo que se denomina Zona Metropolitana del Valle de México, que comprende las delegaciones del Distrito Federal, excepto Milpalta. Milpalta siempre está como república autónoma, ¿no? Y 10 municipios del Estado de México: Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan, Netzahualcoyotl, La Paz, Zaragoza, Tultitlán, Coacalco, Cuautitlán, Huixquilucan. Para 1980 ya se incorporan 6 municipios más: Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán de Romero Rubio, Chalco, Chicoloapan, Ixtapaluca y Nicolás Romero. En la década de los 90, la zona metropolitana del Valle de México incorporó un número cada vez mayor número de municipios del Estado de México, entre 15 y 17 más, incluso un municipio del Estado de Hidalgo, Tizayuca. La población de esta zona metropolitana para 1995 era de 16.706.210 habitantes, de los cuales prácticamente la mitad se ubican en los municipios metropolitanos del Estado de México, ¿no? Entonces, la cuestión de análisis del Distrito Federal, ¿no?, desde luego ya no se puede circunscribir, visto esto, como un gobierno estrictamente local, en las características sociogeográficas que hemos descrito, implica y nos llevaría a una reflexión de este tipo. Así como en su momento, ¿no?, validó la creación de los llamados departamentos administrativos, el que se ocuparan de las cuestiones estrictamente técnicas para la prestación de los servicios públicos, que los diferenciaran de los llamados secretarios de Estado, o las secretarías de Estado, que se ocuparían de cuestiones estrictamente políticas. Nos llevan a plantear la situación que, si bien es cierto, las cuestiones políticas que las atiendan y los resuelvan el gobernador y jefe de gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales, que tienen atribuciones y compromisos partidistas, político-electorales, pero tienen que establecerse y fortalecerse, como ya hay una serie de intentos, una serie de comisiones metropolitanas de carácter técnico que tengan que hacer viable y ágil las funciones de gobierno y la prestación de los servicios públicos. Mientras los funcionarios que se ocupen de las cuestiones políticas de gobierno pueden pasar tiempo, horas, minutos en las orientaciones ideológicas del tipo de gobierno que se quiera, las comisiones metropolitanas, con razones estrictamente técnicas, tienen que estar puestas en el análisis de la complejidad de prestación de servicios públicos que, como la zona metropolitana, tienen que llevarse a cabo. Piénsense ustedes en servicios como la distribución o suministro del agua potable, la cuestión de la red de drenaje, la cuestión del transporte público, las cuestiones de políticas de seguridad pública, hacen que por cuestiones de carácter político electoral, ¿no?, vengan a retrasarse y a ser
ineficaz o inviable el tipo de gobierno en el cual se encuentra inserto el Distrito Federal. Lamentablemente, ¿no?, el peso administrativo y de prestación de servicios públicos que estas comisiones administrativas en la zona metropolitana de gobierno, pues poco interés dentro del proceso de la reforma política se les ha dado. Todavía sigue existiendo desconfianza, escepticismo, y piensan, ¿no?, las dirigencias políticas que el protagonismo político finalmente lo tienen que llevar ellos y no este tipo de comisiones que en labores técnicas debieran de contribuir a desarrollar toda una problemática que ya está presente. Bien, concluiríamos enunciando algunas de las novedades que dentro del esquema de gobierno capitalino, en la reforma del 28 de abril de 2015, el Senado de la República aprobó, y como señalábamos, falta lo que en su momento exponga los señores diputados y desde luego las legislaturas de los estados, de acuerdo al artículo 135 constitucional, que norma el llamado órgano revisor de la Constitución. Equipado en el dictamen de la Cámara de Senadores la naturaleza de la Ciudad de México al de una entidad federativa. Va en esa tendencia, ¿no? Sede de los poderes de la Unión y capital de la República. Para el caso de que los poderes federales se muden a otro lugar, ¿verdad?, como ha habido en un momento de propuesta, ¿no?, como sucedió en 1985 a raíz del sismo, ¿no?, una propuesta de la ciudad colapsada, ¿no?, en un momento dado, bueno, que ya el DF deje de ser Distrito Federal, y de acuerdo al texto constitucional se elegiría el llamado Estado del Valle de México. Bueno, pues en la propuesta del Senado es que si algún día por alguna circunstancia esto dejara de ser el Distrito Federal, pasaríamos a ser un Estado más de la Unión ahora sí, y se denominaría Estado de la Ciudad de México. Faculta el que la Ciudad de México cuente con su propia constitución política de la Ciudad de México, y ya en lugar de ese estatuto de gobierno, que se parece, ¿no?, al texto, pues, pero no lo es. Para ello prevé que debe de existir una asamblea constituyente que se integrará por 100 miembros, y aquí hace una serie de dictados, 60 de ellos electos por comicios organizados por el INE, y da fechas para el primer domingo de junio de 2006, para instalarse el 15 de septiembre. Hacen mal los legisladores, ¿no?, porque establecen fechas muy precisas, y hay recientemente por ahí un profesor de la facultad que anda anunciando lo que él denomina violómetro constitucional, ¿no?, que es un reloj así tomando en cuenta las violaciones que los mismos legisladores cometen, porque ellos establecen plazos, pero no se van a poder cumplir, porque falta lo que diga la Cámara. Vamos, toda la Cámara ni lo agenda, ni lo tiene considerado agendar, pero ellos ya dicen que para el primer domingo de julio, para instalarse el 15, y los 40 constituyentes restantes, 14 serán senadores designados por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara, a propuesta de su Junta de Coordinación Política. 14 deben de ser diputados. El jefe de gobierno designará a 6, y el presidente de la República designará a otros 6 para dar estos 100 constituyentes. Ello a más tardar el 31 de enero deberá quedar aprobado tan trascendente documento, ¿no? Bueno, pues, ahí si se va a legislar, seguro tienen que reajustar los tiempos, vienen las prisas, pero eso es lo malo, ¿no?
bueno, lo malo en un país acostumbrado como nuestra democracia mexicana, ¿no? Es decir, se dice por decir y luego, bueno, pues a ver cómo lo arreglamos, ¿no? Pues son capaces ellos en la Cámara de Diputados parar, ¿no? El reloj parlamentario y en fin. El Ejecutivo local podrá nombrar directamente a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia. Sin embargo, el presidente de la República podría removerlos de sus cargos en los supuestos que establezca la legislación federal, ¿no? Ya para deslindar la participación entre el presidente de la República y el jefe del gobierno en el nombramiento de estos funcionarios tan sensible, ¿no? Esto es interesante. Establece el principio de la división territorial de la Ciudad de México para su organización político-administrativa, sobre la base que en cuanto a su número, denominación y demarcación territorial se definan con base en lo que prevé la Constitución Política Local, y esto a partir del 2021. Las 16 delegaciones podrán subdividirse y ser más de 20. Creo que es interesante, podría ser viable, por decir, la delegación política de Iztapalapa, se podrían hacer quizás 2 o 3. En los hechos, ¿no? Es tan grande que se tiene que dividir en subdelegaciones territoriales, ¿no? Para que atiendan la necesidad de los ciudadanos tan distantes, ¿no? Es tan enorme, ¿no? Que venir a pedir los servicios al centro de Iztapalapa, gentes de San Miguel Teotongo o Santa Marta, Acatitla, mejor llevan a los gobiernos delegacionales, a los subdelegados de esa demarcación territorial, a que atiendan las necesidades. Luego, deposita el gobierno de las demarcaciones territoriales, o pretende, ¿verdad? Opina el Senado, en órganos denominados alcaldía, que se conformará por un alcalde y un consejo. Entonces ya desaparecería la figura del delegado político, o el jefe delegacional, como hoy se le llama, conformada por un alcalde y un consejo de entre 10 y 15 miembros, electos mediante votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de 3 años, conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, ¿no? Equiparándolos propiamente al principio de elección que rigen en las instituciones municipales. Habría que ver la trascendencia y las implicaciones que esto conlleva. Si estamos diciendo en una visión macro que hoy lo que se necesita es considerar que se desarrolla uno en una zona metropolitana del Valle de México, que cuestiones, decíamos, como agua potable, drenaje, alcantarillado, limpia, pues se necesita la coordinación y convivencia, ¿no? En el ejercicio de gobierno. Imagínense que en este esquema, ¿no? Pensando en la autonomía municipal, ¿no? Se pretendan fortalecer como especie de ínsulas de gobierno en cada una de las demarcaciones territoriales. Yo no coopero con el de al lado porque es de otro partido político y que alguno tenga problemas en la integración de su consejo, que a todos les digan que no, ¿no? El tipo de disfuncionalidad y de problemática que va a traer para el ejercer el gobierno en el Distrito Federal. Además, a los consejos les va a corresponder la facultad de aprobar el presupuesto de egresos de la demarcación, así como supervisar y evaluar las acciones de gobierno y practicar el control del ejercicio
del gasto público. Que bueno, ¿no? En teoría suena bien para que el alcalde, ¿no?, de esa demarcación territorial pues no haga del dinero público lo que su libre albedrío determina. Contempla que en el presupuesto de egresos de la Federación se consideran recursos adicionales para apoyar a la Ciudad de México, dada su condición de capital de la República, que en los hechos ya opera el día de hoy, conocido como Fondo de Capitalidad, en donde reclaman presupuesto mayor porque dicen: nosotros tenemos una serie de gastos mayores porque albergamos a los poderes de la Federación, luego entonces no es justo que, siendo la casa de los poderes federales, no se nos dé otro recurso adicional. Entonces, básicamente, pues, ese es el estado que guarda y el que se encuentra el Distrito Federal el día de hoy. En un resumen, en trazos generales, de una manera tan compleja. Espero finalmente que esto pudiera ser de utilidad o de su interés. Traje el día de hoy, ¿no?, como promoción, algunos ejemplares. Si alguien quisiera adquirirlo, pues todavía no está a la venta en las librerías. La editorial se los preadelantó, pero pudieran llevarse alguno que quisiera. Y les agradezco su atención. Muchas gracias. Agradecemos mucho la brillante participación del doctor José Luis, y es por eso que la Facultad de Derecho, a través de la División de Universidad Abierta, quiere otorgarle un reconocimiento. Muchas gracias a todos.